Así que voy a continuar y voy a terminar la historia como pasó para que lo sepáis. Bueno, nos acordamos que iba a venir el domingo, pero el señor ya estaba molesto cuando yo le hablé el viernes. Estaba muy molesto. Me dijo, yo creía que usted estaba contenta conmigo y ahora resulta que usted me dice lo otro. Yo le dije, es normal, eso no tiene nada que ver con su persona, sino con las cosas que usted ha hecho y con lo que usted acordó conmigo. Es normal que hablemos de eso. No tiene nada que ver con su persona. Él me dijo, no, yo quiero, así en holandés, yo quiero que usted me pague ese sábado. Y ya veré si voy a venir el domingo o no. Eso es lo que me dijo. Y yo le dije, yo voy a esperar hasta que venga usted el domingo a ver cuando termine la cosa y vamos a ver. Y si está correcto yo le voy a pagar. Pero bueno, yo esperé el domingo, ese señor no ha venido. Esperé hasta las 4, él tenía que venir a las 3. Bueno, yo supe ya que no iba a venir, así que ya lo dejé así. Y me sentí muy mal, chicos. Todo esto yo no me lo esperaba de él porque se veía una persona normal y corriente, pero no. Cuando le dices algo a ese señor no lo acepta y también niega las cosas, no reconoce que me dijo, por ejemplo, 40 euros a la hora. Me dijo, no, yo le dije 50. Yo le dije, pero no, hombre, usted me dijo 40, no 50. Después yo le dije a usted que montara la puerta abriéndose desde adentro, afuera. Él me dijo, no, señora, usted me dijo que la puerta se tiene que abrir de afuera adentro. Que la verdad, la puerta estaba siempre, la puerta que quitó, la valla que quitó, se abría de adentro afuera, a la parte izquierda, digamos, ¿no? Mía. Bueno, así fue la cosa. Así que, ¿qué es lo que pasó después? Ese domingo mismo, como él no vino, yo el lunes tenía que trabajar. Normalmente yo cojo la bicicleta, pero como hacía mal tiempo, llovía, me dije voy a tomar el autobús. Y yo mientras caminaba al autobús, a la parte, bueno, directamente lo que lleva al jardín, vi que no había puerta. Me sorprendí muchísimo, me entré casi en un shock, chicos. Ay, yo dije, ¿qué es esto? Yo caminé hacia mi jardín, me dije, no es verdad, no me lo creo. ¿Qué es lo que hizo el señor? Arrancó todo, la puerta, la valla, todo se lo llevó. Os lo puedo mostrar en el vídeo para que lo veáis cómo estaba, lo que había hecho. El trabajo que había hecho no era muy bueno y arrancó todo. A eso de las 1 de la noche, el domingo, yo escuchaba ruidos afuera porque mi dormitorio está abajo, cerca del jardín. Así que yo creía que eran los gatos. Algunas veces los gatos los escucho sobre mi techo andar y eso, los vecinos al lado mío. Yo no, ni siquiera se me vino a mi pensamiento que el Señor iba a venir y llevárselo todo. Ni siquiera me vino nunca. Yo pensé que un ser humano puede hacer tal cosa. Comunicándose se puede solucionar la cosa, pero no de esta manera. Pero bueno, eso es lo que pasó. Esto es lo que pasó, chicos. Se llevó todito. Me dejó el jardín abierto totalmente. Yo me sorprendí muchísimo, entré verdaderamente en un shock. Tuve que regresar a casa para sentarme un poco. Pero bueno, eso es lo que pasó.
Bueno, estuve calladita un poco porque por aquí pasan personas y bueno, como es una cosa privada, no quiero que todo el mundo me esté escuchando lo que yo estoy compartiendo con vosotros, chicos. Bueno, de todas maneras, se llevó todo y yo me quedé pensando qué voy a hacer ahora. Yo podía ir a la policía porque se vino por la noche. Yo no tengo prueba, pero yo sé que él fue el que cogió la puerta, la valla. Así que me lo pensé bien un día, pensándolo, me dije lo voy a dejar así. Y con dolor en mi corazón he tenido que soltar la cosa y perdonar porque Dios me ha enseñado a perdonar. Yo sé que es muy grave lo que ha hecho el Señor, lo sé, porque es un robo. Yo pagué por sus horas de trabajo, el material yo quería pagarlo, pero tenía que finalizar primero su trabajo, lo que no finalizó. Y después yo estaba, ¿cómo se dice?, preparada para pagarle normal. Pero esperándome esto, yo no me lo esperaba, era una sorpresa, gran sorpresa, horrible. Y bueno, hasta aquí mi historia, ¿no? Y eso es lo que hay, chicos. La falta que hice primeramente, ¿cuál fue de mistake que hice yo? Primeramente, cuando el Señor, es que confiamos muy deprisa a alguien, ¿no? Primeramente hay que chequear. Después yo me fui a Google para chequear al Señor sobre los reviews, lo que dicen las personas sobre este Señor, y encontré muchas cosas negativas que no entiende de arreglar de estas cosas, que ha hecho cosas malas en el sentido de arreglar techos de personas en Francia, porque él tiene una empresa de edificación en Francia para ayudar a las personas en Francia, y los techos empezaron a tener como lecaje, ¿no? Que salir el agua, bueno, que no responde a los emails, que obliga a las personas a pagar sin terminar su trabajo. Así que hay muchas experiencias y uno tiene que tener cuidado con esto, chicos. Antes de meterse con alguien, que dejéis a esa persona que venga a tu casa, a tu privacidad de tu casa, y también que pregunte cosas privadas sobre tu vida. Uno tiene que tener mucha atención, chicos, mucha atención. Segundo, el precio. Cuando me dijo el precio, yo le tenía que decir, me puede enviar una oferta o poniéndolo todo, anotándolo todo en papel suyo, que te lo envíe, porque hoy te dice 30, mañana te dice 60 y te niega, te dice no, yo nunca te dije 30, sino yo te dije 60, como en mi caso me dijo 40 y ahora resulta que eran 50. Así que eso es lo segundo. Lo tercero es, cuando alguien está arreglando algo en tu casa, hay que chequear si te ha comprendido, sí o no, chequear todo muy bien. Eso es imprescindible. Antes de que se vaya, esa persona tienes que ver si ha arreglado bien, qué es lo que le falta, todas esas cositas. Yo lo miré, pero después de mirarlo bien, no miré bastante bien, porque estaba tan contenta de que finalmente se ha montado la puerta. Es un deseo mío que yo quería desde hace ya tiempo, meses, desde que he venido a vivir a esta casa, y pues no me fijé muy bien. Todo creyendo que el Señor hace su trabajo bien, pero como ves, alguien te viene para hacerte así, cómo puedo hacer cositas así, y lo único que le interesa es que le pagues, y lo más que pueda. Es increíble. Pues esas fueron mis faltas, chicos. Esas fueron mis faltas y ojalá aprendáis algo de esto. Chequear primero uno por internet si hay reviews, si hay opiniones de otras personas sobre este señor, y que te mande una oferta. Eso también es muy importante. Y chequear muy bien, Y también cuando alguien desconocido te pregunte sobre
y de que si su familiar le va a ayudar o sus vecinos, que tengáis cuidado con eso, porque muchos quieren saber si usted tiene familia, si tiene buen contacto con los vecinos, si está sola o solo. Eso es muy peligroso, chicos, muy peligroso. De todas maneras, mi comunidad, hasta aquí he llegado y voy a continuar bicicleteando. Dale que te dale al pedal, que es muy sano. Yo me voy a despedir de vosotros con mucho amor, mucho cariño, desde lo más profundo de mi ser. El amor es el que gana. Mi Dios es más grande que esto. Mi Dios todopoderoso es más grande que una puerta, que una valla. Yo no me dejo robar mi paz, mi tranquilidad, por nadie ni por nada. Por nadie ni por nada. Chicos, si hay personas nuevas a este canal, pues yo os recibo con mucho amor, mucho cariño. No os olvidéis, mi comunidad, darme un like, de escribiros al canal y de compartirlo con otros seres queridos, con amigos, para que ellos también aprendan de estas cosas, ¿ok? Y de que te inscribas, porque no cuesta nada, es gratuito. ¿Me ayudas a mí a continuar editando? Mucho amor, mucho cariño. Bye, bye.